semana os traigo un libro que pensé que tardaría muchísimo más en leer. Es un clásico mítico, es un clásico que conocemos todos y que estaba en mi lista, pendiente de clásicos por leer, pero pensaba que tardaría muchísimo más en cogerlo. Y fue María, del canal Los Libros de María Antonieta, la que me provocó a cogerlo enseguida. Esta novela fue escrita a principios del siglo XIX y, como muchos sabréis, ese fue un siglo muy convulso en muchísimos aspectos. A nivel económico tenemos la revolución industrial, a nivel literario, a nivel cultural tenemos el gran movimiento del romanticismo. A nivel científico, muchos descubrimientos científicos potentísimos que luego encauzaron la ciencia en el siglo XX se hicieron durante este siglo, durante el siglo XIX. Fue una época muy convulsa y que propició que hubiera muchísima creación cultural. Esta historia está reconocida como una de las primeras historias de ciencia ficción que se escribieron, y su autora la escribió cuando tenía tan solo 18 años. Mind blown. No solo eso, sino que la vida de la propia autora es para hacer un vídeo aparte. Tal y como comentaba María en su vídeo, la vida de Mary Shelley, que es la autora de este libro, fue totalmente desgraciada y muy dramática. Y la historia que escribió este libro, se nota que lo ha escrito alguien que ha sufrido mucho. No me enrollo más, esta semana hablamos de Frankenstein, de Mary Shelley. El argumento de este libro es ampliamente conocido, forma parte del imaginario colectivo incluso hoy en día. Se han hecho películas más en serio, se han hecho películas más en broma o más a cachondeo, pero la historia, lo que es la esencia de la historia, es muy conocida por todos. Al principio de la novela nos cuentan un poco de la infancia y adolescencia de Víctor Frankenstein, pero básicamente desemboca en que acaba estudiando ciencias, sobre todo biología y química, y por lo tanto es un doctor, es científico. Víctor se obsesiona con la idea de devolver vida a un cuerpo muerto, experimentos que por cierto se realizaron en la época. Y para hacerlo empieza a investigar todo aquello relacionado con la química y la biología de los seres vivos para poder conseguirlo. La cuestión es que Víctor se entrega a esa obsesión suya, cosa que además le destroza, le deja muy débil y muy machacado, pero consigue al final devolver vida a un cuerpo muerto juntando partes de varios cadáveres y de varios cuerpos. Consigue crear una criatura muy grande, la hace muy grande en estatura, y darle vida. Una de las cosas más interesantes de este momento de la historia es los pensamientos que tiene Víctor en esa carrera para conseguir ese objetivo, esa obsesión suya. Él tiene delirios de creador, de Dios, de grandeza, de que va a crear una criatura que lo va a adorar como a su Dios y como a su creador, y cuando la crea, cuando consigue por fin su objetivo, todo cambia. Se da cuenta de la atrocidad que ha cometido y bueno, reacciona de la manera más heroica posible. Sale pitando, se va, lo abandona. Se horroriza ante lo que ha creado y lo rechaza. Un punto ahí para Víctor, ¿eh? Muy bien, Víctor. Ahí te has currado. Muy bien. Y cuando vuelve a su laboratorio con un amigo suyo, además, que se ha encontrado en esa noche, la criatura ha desaparecido. Y ese será el mayor error, será lo peor que le podría haber pasado. Por lo tanto, desde el momento de la creación, creador y criatura se separarán y sus vidas avanzarán cada uno por su lado. Y entonces nos trasladamos a una de las partes más chulas del argumento, que es la parte de la criatura. Ahí te das cuenta que, aunque durante la creación se describe la criatura físicamente y es totalmente horrenda y totalmente monstruosa, cuando pasas a ver el punto de vista de la criatura te das cuenta de que es un ser muy puro, es muy débil, es muy frágil. Aunque tú estés viendo que es una criatura muy buena y muy pura, ya te das cuenta que eso no va a ir bien desde el principio, el mundo la repudiará, y efectivamente eso es lo que sucede. Aunque ella pueda sobrevivir, aunque él pueda sobrevivir por sí mismo, nunca conseguirá aquello que más ansía, que es el amor, el cariño humano, la aprobación de los demás. Ya no lo ha conseguido desde el momento en que nació, porque su creador le ha rechazado. Entonces él vive en una soledad y en una angustia que se transmite muy bien en la novela, y lo pasas muy mal leyendo esos capítulos diciendo es que está condenado a ser rechazado por todos. Y la magia de este libro, desde mi punto de vista, es como, siendo él tan puro al principio, todo ese rechazo que tiene de la humanidad lo convertirá de una criatura a un monstruo.
Él nació como criatura, es la humanidad la que lo convierte en un monstruo. Se me va de las manos el tema, no quiero contaros nada más del argumento. Lo que os he contado es probablemente lo que ya sabéis, pero este libro es muchísimo más que esto. A mí lo que me ha gustado de este libro son básicamente tres cosas. La primera es cómo está contada la historia, y aquí tengo que hacer mención a un libro de Amaya del canal Papi y Píxels en el que hablaba de la construcción de Frankenstein como historia, como relato. Es un vídeo súper interesante y yo, si vais a leer el libro, os recomendaría que lo vierais. Yo lo vi antes de leer la historia y como lo tenía muy presente mientras la leía, me fijé mucho en ese aspecto. Es una historia que está contada como una cebolla, vas entrando dentro de la historia conforme vas avanzando. La historia ni siquiera empieza de la mano o de la voz de Víctor Frankenstein, la historia empieza de la voz de Walton. Walton es un explorador que está haciendo una expedición al Ártico, está intentando descubrir todas esas tierras árticas que en esa época aún eran desconocidas. Y navegando por esas aguas árticas se encuentra con un Víctor Frankenstein totalmente machacado, está náufrago y no va a morir si no lo rescatan. Al rescatarlo, lo acogen en el barco y Víctor es el que le empieza a contar su historia. Pasamos de la voz de Walton a la voz de Víctor. Víctor empieza a contarnos nuestra historia y cuando se produce la creación pasamos a la voz de la criatura. Cuanto más adentro nos vamos metiendo a través de estas voces, más nos vamos a la esencia de la historia, la esencia de los conceptos y de las ideas que quiere transmitir o que a mí me dio la sensación que quería transmitir la autora. Una vez has llegado a ese punto en el que ya estás vendida, estás dentro totalmente de esa cebolla de capas, de ideas y de conceptos que se han ido metiendo dentro de ti conforme avanzabas, luego la autora te hace salir poco a poco de lo más esencial, vuelves a la historia original, al tinte que tenía todo al principio, vas volviendo hacia afuera y conforme vas yendo hacia afuera vas viendo todo el desenlace de la historia. Me pareció una construcción magnífica, o sea, me quito el sombrero con esta mujer. El segundo punto que me ha atraído muchísimo de la novela es el dilema moral sobre el poder de la creación que plantea, que pone encima de la mesa. Ese dilema moral, y sobre todo por la época en la que está escrito el libro, nos lo podemos tomar de dos maneras, ¿no? En su vertiente religiosa o en su vertiente científica, de los avances científicos que estaba habiendo en ese momento. En la vertiente religiosa está claro, ¿no? Víctor sería Dios, el creador, y la criatura seríamos nosotros, seríamos los seres humanos. Pero la interpretación que me pareció más interesante es la vertiente científica. María hacía mucho hincapié en eso en su vídeo, si no recuerdo mal. ¿Hasta qué punto podemos controlar el conocimiento que estamos generando? Puede ser que en algún momento crucemos ciertas líneas a través de la ciencia y perdamos el control de las cosas. Y si llega ese momento, nos responsabilizaremos de ello, seremos responsables o huiremos como hizo Víctor. Y por último, el tercer punto que más me ha atraído de esta novela es el romanticismo como movimiento cultural, el romanticismo que rezuma por todos los poros de este libro y a la vez la crítica al propio romanticismo que hay en el propio libro. Me estoy refiriendo a cómo la historia se centra en el individuo, en sus ambiciones más oscuras y más perversas, en sus sentimientos más salvajes. El tratamiento de los personajes, pero sobre todo de sus emociones, es para quitarse el sombrero. Y ya no solo de Víctor, que también, pero es que con la criatura lo clava. En fin, como veis, ha sido un libro que me ha gustado muchísimo. No solo me ha gustado, sino que me ha sorprendido mucho, que es como el plus de los pluses cuando lees un libro. Esta sorpresa que a veces nos dan los libros, para mí es lo que hace que me marquen. Y este libro, la verdad es que me ha marcado. Así que no me enrollo más, lo dejamos aquí por esta semana. Espero que os haya gustado la review. Si lo habéis leído, por favor os animo a que me dejéis algún comentario aquí abajo explicándome qué os ha parecido o si queréis comentamos algún aspecto de la novela. Si no lo habéis leído, por favor cogedlo, os atraiga o no os atraiga la historia, yo creo, os aseguro que os va a sorprender y no tengo mucho más que añadir. Nos veremos la semana que viene con la siguiente review. Espero que hayáis tenido una buena semana, que tengáis un buen fin de semana. Muchísimas gracias por verme y nos vemos la semana que viene. Adiós.